Hola amigos, soy Honorio Pérez y nuevamente estamos en esta cuarta lección sobre la perspectiva cónica, sobre la perspectiva de la escalera. ¿Cómo te ha ido en los ejercicios anteriores? ¿Te ha sido un poco complicado? La ventaja de tener este video es que puedes retroceder, adelantarte, hacer pausa, descansar y volver a retomar el trabajo. Es así como se puede aprender. No es simplemente viéndome y viendo los ejercicios. No, hay que ponerse en ello para poder sacar adelante este curso sobre el dibujo de la perspectiva. Mira, en esta nueva lección vamos a descubrir cómo podemos dibujar en dos o con dos puntos de fuga ese mismo ejercicio que vimos en la clase o en la lección número 2, cuando vimos la perspectiva con dos tramos en forma de L. Ese mismo ejercicio lo vamos a hacer con dos puntos de fuga. Manos a la obra y continuemos descubriendo el mundo de la perspectiva cónica. Rueda video. Ok amigos, seguimos con esta siguiente lección en donde vamos a descubrir cómo podemos dibujar la perspectiva de este diseño en forma de L con dos puntos de fuga, pero va a tener una particularidad diferente. Ahora este objeto va a estar por debajo de nuestra línea de horizonte, o sea que realmente va a estar ubicado más arriba de el objeto, o sea que va a estar ubicado nuestra línea de horizonte por encima, o sea que la altura de nuestros ojos va a estar acá. Vamos a observar entonces la vista superior de nuestro cubo que inicialmente vamos a trabajar. Bien, nos ponemos en ello. Y asimismo vamos a visualizar el observador que estaría ubicado también en la parte de acá, brazo izquierdo y brazo derecho. Igualmente va a estar ubicado en más o menos la esquina. De tal manera que vamos a realizar nuestro cubo de base cuadrada, realmente de base cuadrada, a partir de esta esquina. O sea que esta distancia va a ser la misma que tengamos al otro lado. Bien, iniciamos entonces localizando nuestra línea real de altura, o sea, esta esquina. Esta misma esquina la vamos a tener en cuenta. La tenemos allí y vamos a localizar la línea de horizonte más arriba, en esta parte. Nuestra línea de horizonte estaría aproximadamente, vamos a ayudarnos con unas medidas específicas. Aproximadamente esta altura, vamos a darle una altura de 12 centímetros. ¿Claro? La vamos a ubicar en el centro de su hoja y de esta esquina hasta la línea de altura vamos a tener aproximadamente unos 4 centímetros. ¿Sí? A partir de esa altura. Muy bien. Esa va a ser esta va a ser nuestra altura del volumen, del cubo que inicialmente vamos a realizar. Vamos a localizar los puntos de fuga. Observemos. Muy pendientes.
La altura del volumen lo vamos a tener relacionado con la ubicación de nuestros 2 puntos de fuga. Recuerden, brazo izquierdo a nuestra izquierda del dibujo. O sea que esta altura, o sea, esos 12 centímetros, a partir de esta distancia vamos a ubicarlo una vez esta altura. O sea que esta distancia la vamos a ubicar aquí. Una vez. Y de este lado, pues aquí encontramos ya nuestro punto de fuga que está a la derecha, el brazo derecho. Y al otro lado vamos a ubicar nuestro segundo punto de fuga, que más o menos estaría por aquí, a la mitad, nuestra mitad. Estaría aproximadamente aquí. Nuestro punto de fuga 2, vamos a llamar a este punto de fuga 1. Es posible que en el cuaderno de dibujo que ustedes tengan, este punto de fuga se sale de la hoja. No importa, abran el cuaderno de dibujo y continúen la línea de horizonte al otro lado, al respaldo de la hoja anterior. Y así pueden trabajar de una mejor manera. Ojalá, espero que esta distancia o este punto de fuga haya quedado dentro de su hoja principal. Si no, pues tendrán que añadir un poquito de hoja pegado en la parte de atrás para que puedan localizar el punto de fuga. Bien, continuamos haciendo nuestro cubo. Bien, ¿cuál es la profundidad que yo les sugiero que deben tener en cuenta? Recuerden que estamos haciendo esta vista lateral y se va a sentir casi como un cuadrado. No es un cuadrado perfecto, pero sí va a tener una proporción casi como un cuadrado. La altura es menor que su ancho. La proporción que deben darle es aproximadamente unos 7 centímetros. O sea que aquí pueden trabajar fácilmente con 7 centímetros para que puedan visualizar esa profundidad del cubo. 7 centímetros. Y del otro lado proyectamos la otra cara. ¿Cuánto de profundidad aproximadamente? Manejemos un poquito más de ancho, porque recuerden que nosotros tenemos aquí una distancia mayor. Si tenemos mayor distancia de este lado, vamos a ver mucho más de este lado frontal que de este. Así que esta profundidad va a ser aproximadamente de 8 centímetros de este lado frontal. Bien, y terminamos nuestro cubo. Muy bien. Ahora, en la vista lateral podemos apreciar que este descanso no está en el centro de este lado lateral. Está más o menos a un lado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscamos el punto medio. El punto medio por medio de las diagonales. Aquí encontramos el punto medio. Vamos a trazarlo.
y vamos a buscar la altura de nuestra escalera, la altura que corresponde al octavo descanso. Vamos a hallar el descanso principal de la escalera. Vamos a hallar la profundidad, que recordemos está un poquito más allá de la mitad. Si buscamos aquí una cuarta parte, está un poquito más allá de la otra mitad. Vamos a encontrar el punto medio en esta parte, en esta mitad. Buscamos la mitad. Aquí. Ese es el centro o la cuarta parte del rectángulo que tenemos localizado acá. Y buscamos la otra mitad. Así que esta sería el ancho que va a tener, la profundidad que va a tener nuestro descanso. Aquí. Y luego vamos a dividir en 8 partes iguales las gradas, las primeras 8 gradas. U 8 contrahuellas. Y bien, a partir de la primera huella, la primera altura, trazamos para encontrar el punto de fuga auxiliar. Recuerden que el punto de fuga auxiliar debe orientarse de acuerdo al punto de fuga que está ubicado en nuestra línea horizontal. Si es posible de que el punto de fuga se salga del papel, así que anexen un poco de papel para que lo puedan localizar. Bien, ya yo he ampliado un poco más mi espacio de trabajo para poder localizar el punto de fuga auxiliar. Ustedes simplemente coloquen un poquito de papel, una pequeña porción de papel para que puedan ubicar el punto de fuga auxiliar. Y empezamos a trazar nuestras huellas y contrahuellas. Donde se intersecten con la que van al punto de fuga auxiliar, bajamos. Muy bien. Vamos ahora a proyectar el ancho del tramo. Para eso tenemos que localizar cuál es la profundidad. Observemos aquí en nuestra vista frontal, el centro estaría más o menos por aquí. Así que esta profundidad, este ancho de este tramo va a ser menos de la mitad. Vamos a proporcionarlo. Estaría por aquí. El centro. Pero es menos de la mitad, así que podemos proporcionarlo más o menos por aquí.
Esa sería la profundidad o el ancho del tramo de la escalera. Seguimos ubicando el primer escalón. Y a partir del primer escalón voy a localizar la parte superior por medio del punto de fuga auxiliar. Recuerden que es paralelo, así que va a ir al mismo punto. Y donde interceptemos el último escalón, que viene siendo este, allí vamos a tener la profundidad de este primer tramo. Proyectemos así el resto de escalones. Bajamos para encontrar la profundidad final. Por construcción se unen las huellas y las contrahuellas. Y le damos nuestro espesor, el espesor de la placa. La intersección, recuerden, y uno de esos dos puntos. Vamos a finalizar con el descanso. Bien amigos, continuamos más adelante en el segundo tramo que se va a ver en esta parte de acá. Vamos a seguir practicando. Amigos, esto es Punto de Fuga.